Y hermanos, estamos ahí, 1 de Pedro 3, versículos 15 y 16. Le voy a dar lectura y me acompaña después en oración, por favor. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y es en el nombre de Jesús, amado Padre, en el que nos acercamos en esta tarde, en este día, Señor, al trono de tu gracia, para, Señor, con un corazón dispuesto, receptivo, Señor, abierto, para que tu palabra, Señor, pueda entrar en cada corazón, ser sembrada, Señor. Te pedimos que prepares cada uno de nosotros y nuestros corazones como buena tierra, para que esa palabra, Señor, tuya, dé fruto en nuestras vidas. Nos animes, nos alientes, Señor, en esta hora. Te ruego que nuestro entendimiento sea iluminado por ti. Te ruego, Padre Santo, que también tú permitas que en esta hora se proclame solamente y solamente tu palabra, Señor. Haz a un lado palabras, deseos humanos, y solamente tu palabra sea expuesta con denuedo, con claridad, con entendimiento. Que mis palabras, Señor, sean palabras precisas, pero no palabras humanas, sino que tu divino Espíritu me uses, Señor, para poder compartir lo que hoy quieres comunicar. Por favor, Padre Santo, como un instrumento tuyo y siervo tuyo, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Se dice, hermanos, que de los valientes es... A ver, otra vez. Se dice que de los valientes, pues que no hay valientes, hermanos. De los valientes es ¿qué? ¿El reino de qué? ¿Sí? ¿Dónde encontramos eso, hermanos? ¿Dónde lo encontramos? ¿No hay? ¿Seguros? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice? ¿Dice en la Biblia eso? ¿Que de los valientes qué? ¿O que solamente los valientes qué hacen? ¿Arrebatan qué? El reino de Dios. ¿Dónde lo encontramos? ¿Sí? Se los voy a dejar de tarea. Hay una palabra importante que a veces confundimos nosotros. ¿Sí? De valientes. Es cuestión de letras nada más, y bueno, el griego, pero nos da a entender algo importante también en la escritura. ¿Sí? Así que durante el mensaje vaya viendo esa palabra, por favor, ese texto, vaya buscándolo, ¿sí? De los valientes es el reino de Dios. Y quizás hoy, hermano y hermana, se esté preguntando, ¿por qué mi amigo? ¿Por qué mi familiar? ¿Por qué mi vecino no busca a Dios? O quizás está preguntándose, ¿por qué se ha alejado del camino su familiar? Su esposo, su esposa, sus hijos, su vecino. Y adicional a esto, usted va a recordar la palabra que Jesús dijo a sus discípulos, Juan 15, 16, que dice, hermanos, y lo ha entendido usted como un seguidor de Jesucristo, porque no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan, ¿y qué? Y den fruto, y ese fruto que permanezca. Recordemos pues que el mensaje, el tema general de este año para la misión Vida Nueva es una iglesia centrada en el Evangelio. ¿Sí? El mensaje de este día, ¿cómo se llama, hermanos? Levantemos su iglesia. Hace rato preguntaba y ya va la respuesta. ¿Por qué levantamos algo? Hermanos, ¿por qué levantamos algo? ¿Por qué? Porque se nos cayó. ¿Será que la iglesia se ha caído, hermanos? Y tenemos que levantarla. Es nuestra misión. La palabra de Dios, hermanos, habla claramente sobre el plan y el propósito de Dios para la vida de cada uno de sus hijos. La Biblia habla claramente del plan de Dios y su propósito para la vida de sus hijos, para la vida de su iglesia. Si avanzamos consistentemente, hermanos,
en el camino de Dios, hacia una vida victoriosa, hermanos, entonces vamos a entender que el avanzar consistentemente o el que tener una vida victoriosa, a ver, hermanos, pregunto, ¿quiénes desean tener victoria? Y no estoy predicando pentecostalmente. Dice la Biblia que en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿En qué queremos tener victoria? ¿Sobre qué queremos vencer? ¿Sobre el mal? Jesús ya lo venció. ¿Sobre la muerte? ¿Jesucristo qué? Ya la venció. ¿Sobre qué quiere usted vencer? ¿Qué pasa hoy en su vida? ¿Enfermedad? ¿Qué pasa en la vida de sus hijos? ¿Alejamiento, distanciamiento? ¿Desinterés? ¿Qué pasa en la vida de su esposo o de su esposa? ¿Desánimo, desaliento? ¿Qué pasa en su familia? ¿Desempleo? ¿Pobreza, crisis? ¿Sobre qué quiere vencer? Tenemos que avanzar consistentemente para darnos cuenta que requiere esto, una vida victoriosa, que entreguemos y dediquemos toda nuestra vida ¿a quién? A aquel que entregó su vida por usted y por mí. ¿Quién es qué? Jesucristo. Pero no sé si hemos entendido, hermanos, esto. Una vida victoriosa requiere que entreguemos toda nuestra vida ¿a quién? A Jesucristo. El texto de la carta de Pedro, lo que acabamos de leer, hermanos, nos permite ver cómo recalca pues la preparación personal para poder caminar en una íntima relación con Dios. Fíjese lo que dice, lo vuelvo a leer. 15 y 16. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Una vez más, ¿qué tenemos que hacer? Santificar ¿a quién? A Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Ahorita, estar siempre ¿qué? Preparados. Subraye eso en su Biblia, por favor, lo que hemos leído. Para presentar defensa con mansedumbre y ¿qué? Y reverencia. ¿A quién tenemos que defender? ¿O ante quiénes tenemos que presentar defensa? Ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Se lo voy a leer en la NBI, Nueva Versión Internacional. Dice así: honren en su corazón a Cristo como Señor. ¿Honren a quién? Honren ¿en dónde? En su corazón a Cristo como Señor. Pastor, ahora cantaron unos cantos muy Adonai. ¿Qué quiere decir eso, Adonai? Mi libertador. Adonai en el hebreo, hermanos, ¿qué significa? Significa soberanía, el Señor soberano. Honren a Cristo, honren en su corazón a Cristo como Señor. Dice: estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza. La misión de la iglesia, no el edificio, de cada uno de nosotros es compartir ¿qué? El evangelio, las buenas nuevas. Tenemos que honrar a Dios, lo vamos a honrar con eso, compartir las buenas nuevas, lo que Dios hace en nuestro corazón. Pero ¿cómo tenemos que hacerlo? Preparándonos. Siempre estemos preparados para poder responder a todo aquel que nos pregunte y nos pida razón. Recordemos el día de ayer, yo decía el domingo pasado, decía un ejemplo, y poneme el ejemplo de una experiencia de mi hermana Marcia. Hermana o señora, no sé cómo le vecina, ¿qué usted no tiene problemas? ¿Por qué siempre está alegre? ¿Verdad? ¿Y qué dice mi hermana? No, pues es que sí, tengo problemas, pero ahora sé que mi Señor está conmigo. Y así muchos tenemos que compartir eso. Pero hermanos, no solamente requiere una respuesta así. Compartir el Evangelio, levantar a la iglesia, requiere también que entreguemos nuestra vida completamente, en totalidad. ¿A quién? A Jesucristo. Pero requiere también que estemos siempre como preparados. Pero ¿qué pasa, hermanos? El tema es levantemos su iglesia. Y yo quise, yo estaba en duda, y ahorita le puse aquí en mi bosquejo, en mayúsculas, ¿no? Para que me acordara. Yo no sé si el tema va a ser levantemos su iglesia o levantémonos iglesia. Y con ese acento.
Decíamos en el Salmo hace rato, la iglesia necesita ¿qué? Un despertar de ¿qué? De su buena palabra. Conocemos, memorizamos textos, pero nuestra vida espiritual a veces da testimonio, evidencia de otras cosas. Tenemos que levantarnos, hermanos. Cuando hablamos de preparación, amados hermanos, la mayoría de las veces, las personas, los hermanos, cada uno de nosotros, hermanos, pensamos, sentimos que lo que conocemos, lo que hemos aprendido, ya es suficiente. Y con eso puedo ir a compartir el Evangelio. Eso es lo que yo pienso y siento. Ya puedo, ya aprendí, fui a un congreso, fui a un curso, o hoy fuimos allá a Esperanza, ya salí renovado y ahora sí voy a compartir. Ya me preparé. Pensamos que ya conocemos ¿qué? Lo suficiente. Y hermanos, al escuchar capacitación a veces, al escuchar congresos o cursos, ¿qué hacemos nosotros, hermanos? No disponemos nuestro corazón, tristemente, no disponemos nuestro corazón para poder seguir aprendiendo porque pensamos que ya conocemos lo suficiente. No disponemos nuestro tiempo pensando que es nuestro tiempo. No disponemos nuestro espacio pensando que es nuestro espacio. Y hermanos, damos lugar a otras cosas que después descubrimos que esas cosas no nos edifican para nada. Hoy quizás teníamos a lo mejor un congreso, pongamos, pero híjoles, ¿sabe qué, pastor? Que hoy no voy a poder ir porque viene de visita a mi familia de Monterrey y la tengo que atender. Y después resulta que su familiar a lo mejor conoce de la palabra, a lo mejor pues llegó de visita, a visitar después de mucho tiempo, y pues vámonos, estamos cerca de la Marquesa, no hemos conocido la Marquesa, vamos a la Marquesa, en día del Señor. Y en la Marquesa resulta que a lo mejor ya un niño se perdió. A lo mejor hubo conflicto familiar porque ellos querían ir a otro valle y otro valle. Se acabó el dinero. Y descubrimos después que esas cosas, ¿qué? No nos edificaban. Lo cambiamos por cosas que no edifican. El día del Señor por cosas que no edifican. Y esto, hermanos, tiene que ver mucho con nuestro temperamento, con nuestro carácter. Pensamos que ya conocemos lo suficiente, pensamos que tenemos razón, que no es bueno, que no tiene nada de malo, todo el mundo lo hace. La mayoría ya lo hace. Y por eso las iglesias hoy día están vacías, la mayoría. No tiene nada de malo. Pues también tengo derecho a pasar tiempo con mi familia. O decimos, el más espiritual, o yo digo menos espiritual. Al fin el Señor conoce, el Señor sabe. Y le queremos echar todo al Señor. ¿Qué es el carácter, hermanos? ¿Qué es el carácter? Y le quiero compartir esto porque lo aprendimos en un congreso de liderazgo. Y la palabra lo dice y nos enfrenta, nos confronta. ¿Qué es el carácter, hermanos? La forma de ser. Bueno, se evidencia en la forma de ser. Implica tres cosas: algo biológico, experiencias, pero también un ambiente. Y espero que usted esté apuntando. El carácter abarca tres cosas: lo biológico, experiencias y también el ambiente. Lo biológico, ¿por qué? Porque el carácter nuestro es evidenciado porque es parte de lo que reflejamos, de lo que heredamos de nuestros padres. ¿Sí? A veces tenemos esa herencia. Si mi padre era colérico, a lo mejor yo no soy colérico, pero a lo mejor soy un poquito de mecha corta nomás. ¿No? Y viene diciendo, no, yo no soy como papá, yo soy diferente, es lo mismo. Experiencias de la vida, circunstancias de la vida que hacen que evidencien nuestro carácter o temperamento. El momento. Pero también, hermanos, el ambiente en el que, desde que nacemos.
cómo se desarrolla el ambiente en el que nacemos desde ese momento y cómo va a continuar. Y eso va a ser después parte para que yo refleje, evidencie mi carácter, hermanos. Ahora, hermanos, el carácter está determinado por su corazón, por lo que hay en su corazón. Por eso la palabra de Dios en el Salmo, el salmista dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿En dónde guardamos la palabra de Dios? En el corazón. Y a veces, hermanos, pensamos que las circunstancias son las que nos hacen y nos forman el carácter. Es que yo no era así, pero esta circunstancia me obligó. Y no es así, hermanos. Las circunstancias no determinan el carácter de una persona. Más bien, hermanos, las circunstancias van a evidenciar su carácter. Jesucristo lo demostró, que las circunstancias no determinan el carácter. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba en la cruz? ¿Sí? ¿Sí se acuerda, hermano? Si no me regreso hasta catecúmenos. ¿Sí se acuerda, hermano? ¿Qué pasaba con Jesús en la cruz? Jesús estaba, ¿qué? Dispuesto a entregar, ¿qué? Su vida. Pero juntamente con él había, ¿quiénes? Otros 2 ladrones. Pregunto aquí, ¿la circunstancia es diferente o es la misma de los 3? La misma circunstancia. Pero fijémonos cómo respondieron cada uno. Nos decían en este congreso, Jesucristo, 1, estaba dispuesto voluntariamente a entregar, ¿qué? Su vida, por amor, por algo que no hizo, pagando la deuda de otros, la de usted y la mía, voluntariamente, con amor. Y otro decía, Señor, a ver si tú eres el Cristo, porque no te bajas de la cruz, te salvas y nos salvas a nosotros también. ¿Por qué habrá él expresado eso? ¿Mandé? Porque lo tenía en su corazón. ¿Por qué lo tenía en su corazón? Era una persona que se dedicaba a ¿qué? Era un ladrón. Se dedicaba a robar a sangre fría. O sea, ese era su ¿qué? Lo que había en su corazón. Y no reconoció a quién era el Señor. A ver, tú si eres el Cristo, bájate y desciende y sálvate y sálvanos a nosotros también. Es lo que había en su corazón. Pero había otro que dijo, ni estando en la misma circunstancia, puedes reconocer quién está. Nosotros, a la verdad, dice la palabra que merecemos esto, pero él qué culpa tiene. Y la pregunta y la petición de este hombre dice, Señor, ¿qué? Acuérdate de mí cuando estés, ¿qué? En tu reino. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Desde hoy, de cierto te digo que desde hoy estarás, ¿qué? Conmigo en el paraíso. De manera que, hermanos, una misma circunstancia, pero cada uno responde, ¿qué? De manera diferente. Por eso las circunstancias van a mostrar, van a evidenciar, van a reflejar el carácter de una persona. Ahora, hermanos, otra área que ya quizás conocemos mucho y ya la hablamos en otra predicación también, es la reputación. ¿Qué es la reputación? ¿El cómo somos? ¿Sí, seguros? ¿Cómo nos percibe? ¿Cómo nos mide la gente? ¿Qué es lo que dice de nosotros la gente? Entonces, hermanos, lo que los demás dicen, piensan de otros, y puede ser eso cierto o puede ser falso. ¿Sí? De manera que el carácter va a definir lo que usted es y por qué hace lo que hace. Piense por un momento en lo siguiente, hermano, por favor. Quizás esté preguntando nuevamente, ¿por qué no ve a Dios en su vecino, en su hijo, en su familiar, en su esposo o en su esposa? ¿Por qué no estoy viendo a Dios? Y quizás tenga razón. A lo mejor su familiar está desinteresado, se ha alejado, y usted esté orando y llorando y
no ve a Dios en su familiar. Pero ahora también pregúntese eso, hermano, lo siguiente. Piense si su vecino, su esposo, sus hijos, su familiar o amigo está viendo a Dios en usted. ¿Y sabe algo? Quizás también tenga razón. Porque reflejamos, ¿qué? Nuestro carácter. Y por eso él o se ha alejado o ni se ha acercado a la iglesia. ¿No han escuchado eso? Ay, por eso no ves a la iglesia, porque mira cómo no has cambiado. ¿Cómo eres? Sigues igual. Mira, hermanos, se dice que cuando dos superficies están en contacto y avanzan en diferentes direcciones, hay fricción. Y la fricción es un grave problema para las relaciones. Y quizás hoy día es un tiempo de crisis en su vida, en su hogar, en su familia. Porque usted está luchando por la vida espiritual de su familiar, de su vecino, amistad, de su esposo, de su esposa, de sus hijos. Quizás está luchando por ello. Pero déjeme decirle que las crisis van a revelar siempre nuestro carácter. Las crisis que nos enfrentemos van a revelar siempre nuestro carácter. Por ejemplo, hoy estoy cerca de Dios. Estamos alentados porque, bueno, ya vamos a, quizás, supongamos, ya está en un terreno, lo vamos a comprar. Estamos alentados. Y de repente, Dios me toca mi corazón. Así como Job. Y viene una prueba. Una enfermedad, quizás una pérdida, algo difícil para mi vida que no haya experimentado. ¿Y qué decimos en esa crisis? ¿Pero por qué? ¿Dónde está Dios ahora? Las crisis van a revelar ¿qué? Nuestro carácter, nuestra forma de ¿qué? De vida, de ser. Pero también, hermanos, van a formar nuestro carácter cuando enfrentamos las crisis a la manera de Dios, no a nuestra manera, a la manera de Dios. Si yo solamente me enfoco en la crisis, en el problema, entonces voy a reflejar y evidenciar mi carácter humano. Pero si enfrento esa crisis a la manera de Dios, va a haber respuesta. Y voy a formar ¿qué? Mi carácter. Y mi carácter va a ser no solamente renovado, sino transformado. Mi carácter. Amén, hermanos. ¿Cuál es la manera entonces de Dios, hermano? 3 cosas le voy a compartir. La manera de Dios. Hemos leído que queremos honrar a Dios en nuestro corazón. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? ¿Se acuerdan de este texto que hemos leído? ¿Mande? Tenemos que honrar a Cristo como Señor. ¿Para qué? Para prestar defensa, es para tener que responder, ¿sí? A todo aquel que nos pida razón de la esperanza que hay, no en nosotros, sino que Cristo puso en nosotros. Por eso tenemos que estar siempre preparados. Ahora, hermanos, ¿cuál es la manera de Dios entonces? Número 1, hermanos. Recuerde, hermano y hermana, que su modo de vida es una parte muy importante de su testimonio. Su modo de vida es una parte muy importante en su testimonio. Por eso decía hace rato, no veo a Dios en mis hijos. Estoy orando. No veo a Dios en los jóvenes. No veo a Dios en mi esposo, en mi esposa. Y pregúntese si su familiar está viendo a Dios en usted. Su modo de vida es una parte muy importante de su testimonio. Y número 2, hermano, recuerde que lo que usted va a presentar no es una fórmula,
No es, como muchos decimos, doy un Nuevo Testamento, doy un folleto, y es lo que presento. Usted no está presentando eso. Usted presenta a una persona. ¿A quién? A Jesucristo. Pero no tiene que presentarlo con un folleto, no tiene que presentarlo tampoco ni con este libro de curso de vida cristiana. Tiene que presentarlo como a Jesucristo tal y como Él es. Y reflejarlo y evidenciarlo ¿qué? Desde su corazón para los demás. Por lo tanto, recuerde que está presentando una persona, a Jesucristo. Y para presentarlo, hermano y hermana, tiene que usar las Escrituras. Y para que yo pueda usar las Escrituras, tengo que estudiar, meditar. ¿Se acuerdan? ¿Qué más era? El domingo pasado, 5 puntos. En orden, escuchar, leer, estudiar y memorizar. Bueno, son 5 nada más, ya se fueron para allá. Entonces, a ver, primero, escuchar. Si yo no escucho la palabra de Dios, dijimos, no tengo nada que decir al mundo. Después, ¿qué? Leer. Para que vea también yo si lo que estoy escuchando viene en la palabra. Leer la palabra. Estudiar la palabra de Dios. ¿Qué más dijimos? Meditar en su palabra y memorizar su palabra. ¿Sí, hermanos? Entonces, tiene que usted usar las Escrituras. Hace rato entonces dije, se dice que de los valientes, ¿qué? Se dice que de los valientes, o que solamente los valientes, ¿qué? ¿Ya lo encontró? ¿No? ¿No encontró ese texto? Le doy una pista, o le doy una ayuda. Se dice, bueno, a ver, de los valientes es, o solamente los valientes arrebatan, ¿qué? ¿Dónde encontramos eso? ¿No lo encontramos? Sigo compartiendo, ¿vale? Usted va a decir aquí yo termino de predicar. No, no es cierto, no se cree. Encuentre esa parte en el texto, en la Biblia. Bien, hermanos, entonces, dijimos, nuestro modo de vida, ¿qué? Es una parte muy importante de nuestro testimonio. Número 2, recordar que estamos presentando ¿a quién? A Jesucristo. Desde nuestro corazón, que se vea evidenciado hacia los demás. Y hermano, número 3, tiene que hablar con sencillez. Desde su corazón. No quiera sorprender intelectualmente. No es que ya el pastor estudió una maestría, el mejor que comparta. ¿No? Hable con ¿qué? Con sencillez. Ahora, hermano, nosotros a veces, hermanos, estamos equivocándonos en la manera de hacer las cosas, porque las hacemos a nuestra manera. Y tenemos que meditar qué es lo que está reflejando ahora nuestro carácter. Ya descubrimos que las crisis revelan nuestro carácter. Ahora tenemos que reflexionar sobre qué es lo que está haciendo que reflejemos eso. ¿Qué es lo que está realmente evidenciando nuestro carácter? Mire, hermano, pregúntese usted, ¿qué está compartiendo hoy día? ¿Cómo lo está compartiendo? ¿Y por qué lo está compartiendo? Yo solamente le voy a dar 3 puntos. Y usted ubíquelos. Si así es. Si no es así, gloria a Dios. Pero fíjese. Si usted está compartiendo la palabra y lo está haciendo por alguna de esas razones, ubique por favor con toda honestidad. Quizás tenga inseguridad usted. Su inseguridad es un factor que hace que se revele su carácter. Es que si yo no comparto, no me siento seguro. Otro punto es la necesidad de encajar en algún círculo. A lo mejor hay una iglesia de aquel lado donde aplauden, se gozan y está más cerca de mi hogar. Me queda más cerca de ese lado y quiero encajar ahí. Y busco la manera de ¿qué? De congregarme ahí. Quiero ser aprobado.
Y voy y digo, es que mire, yo me congrego en tal lado, tengo tantos años de cristiano y sirvo en esto y esto. Y quiero ser aprobado por eso. O quizás, hermano, si usted a lo mejor es como esta historia que contamos hace ratito de mi temperamento colérico, a lo mejor lo que le está orillando es su poder, o su deseo más bien, de poder controlar, dirigir, mandar, ordenar. Y si estas tres cosas, hermanos, usted lo ubicó en algún punto de su vida, déjeme decirle que estas solamente son maneras de escalar posiciones. Usted no está compartiendo el Evangelio. Solamente está escalando posiciones. Y es por eso que usted ha escuchado de su familiar, de su amigo, ¿por qué no cambia de carácter? Porque no le está permitiendo a Dios que su carácter sea renovado y mucho menos transformado. Ahora, ¿de qué manera voy a compartir pues el Evangelio? ¿De qué manera voy a compartir la palabra de Dios? La manera es la siguiente, hermanos. 3 puntos. Para que usted la se complete con los 3 puntos, no anteriores a estos, sino los anteriores que mencionamos. Primero, hermano, cuando usted hable sobre su historia, tiene que enfatizar cómo Dios le ha rescatado. Al usted hablar con alguien, va a poder reconocer las necesidades de la otra persona. Y va a poder ubicar y decirle a esa persona que esas necesidades son necesidades que después le van a permitir que las puertas sean abiertas. Por ejemplo, supongamos que usted tiene un familiar con una enfermedad terminal. Pero en su historia, Dios se ha mostrado como una vida, como un Dios de amor sanador, de manera que usted le ha hecho una vida, un hombre o una mujer de testimonio vivo del poder sanador de Dios. Usted va a poder decirle, comunicarle con su misma vida lo que Dios hizo ¿qué? En usted. Que aunque haya una enfermedad terminal, sí, oraremos por la voluntad de Dios. Pero siempre recalcarle que Dios es quien tiene el poder para poder hacerlo. La voluntad será de Dios. Pero tiene el poder y es una palabra de aliento. Por eso siempre, hermanos, es importante considerar 3 cosas. La historia de ellos, la historia de mi familiar, de mi esposo, escucharla, ¿sí? Y ver cómo en sus necesidades puede Dios abrir puertas para entrar en su vida. Amén. Y número 2, la historia de usted, lo que decía yo hace un rato. Esta va a ser una herramienta muy poderosa, hermano, porque nadie va a poder minimizar lo que Dios ha hecho en su vida. Cómo Dios ha transformado su vida. Por eso tiene que usted evidenciar una transformación por el poder de Dios en su corazón. Y ahora, número 3, hermanos, la historia de Dios. ¿Se trata de quién? De Dios. Cuente siempre qué hizo Jesucristo por usted al entregar su vida en aquella cruz. Cómo Dios en Jesús ha cambiado su historia y cómo puede cambiar la historia de su amigo, de su esposo, de su familiar. Hable de eso. 3 cosas. La historia de ellos, su historia y la historia de Dios. Y ahora vayamos a una lectura. Por favor, Juan capítulo 1, versículo 43 al 50. Termino con esto, hermanos. Juan 1, del 43 al 50. Leo para usted, hermano y hermana. Dice así: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, los que vimos el domingo pasado. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay ¿qué? Engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús, le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí,
tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Pero pastor, por más que doblo mis rodillas por mi esposo, por mi familiar, y no entiende. Ya no sé qué hacer con mi esposa, ni con mi esposo, con mis hijos, ya no hay qué hacer. Pregúntese, hermano, si está haciendo y compartiendo a su manera o a la manera de Dios. Quizás usted no está reflejando más que su carácter por las circunstancias. A lo mejor su vecino familiar no está viendo a Dios y menos un cambio en su vida. Haga todo, hermano, a la manera de Dios, todo a la manera de Dios. Y aprenda a decir que sí cuando se tratan de las cosas de Dios. Atrévase a decir que sí. Y aprenda a decir que no cuando son cosas que le estorban para venir a adorar a Dios, para venir a capacitarse, para venir a crecer en entendimiento y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Atrévase a decir que no. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo ¿qué? Lo demás será añadido. Todo lo demás vendrá por añadidura. Haciendo estas cosas, hermanos, definiendo su prioridad, usted podrá comenzar a ver cambios en su hogar, en su vida, para la gloria de Dios, y recordar la palabra de Dios. Quizás va a haber un cambio en su hogar, en su familiar, en su amigo, y escuchar la palabra de Dios podrá. Cosas mayores que estas, ¿qué? Verás. Dice así, solamente leo algunos versículos. Felipe halló a Natanael, versículo 45. Le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. El versículo 46 le dijo, quizás su familiar le dijo, mamá, papá, esposo. ¿Qué le dijo? ¿Cómo? Natanael, ¿qué le dijo a Felipe? ¿De Nazaret? ¿Tú podrás cambiar, mamá, esposo? No, no creo. ¿Qué le contestó Felipe? Ven y ve. Y luego, versículo 47 en adelante. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero ¿qué? Israelita, en quien no hay engaño. Que Jesús diga de usted eso. He aquí un verdadero, una verdadera cristiana, hija mía, en quien no hay ¿qué? Engaño. Quizás usted al principio no va a creer, quizás le va a costar trabajo, así como Natanael. Tiene que conocer a Jesús. Usted primero tiene que conocer a Jesús. Quizás se haga esa pregunta y confiese quién es Jesús. Pero no lo confiese porque Jesús le haya dicho como Natanael. Él le va a decir siempre, cosas mayores que estas verás. Amén. Su hogar, su vida puede ser renovado y transformado. Amén. Al tiempo de Dios, a la manera de Dios. Si, hermanos, nosotros no somos y no estamos dispuestos a comenzar en nuestro hogar, a levantar nuestro hogar, nuestra familia, muy difícilmente vamos a poder levantar la iglesia. Porque nuestro carácter también se refleja en la iglesia. Nuestro modo de vida también se refleja en la iglesia. Y a veces, hermanos, evidenciamos no ser parte de la iglesia. Es que el pastor, la directiva, los ancianos del consistorio deben de hacer esto y esto y esto. Yo voy a hacer ahora esto, lo voy a hacer mejor que ellos. Como si usted no fuera parte de la iglesia y quiera adjudicar el problema solamente a la parte pastoral, consistorial, directiva, o hermano o hermana. Pregúntese, hermano, reflexione sobre su carácter.
usted se está haciendo a un lado como si no fuera parte de la iglesia. Usted es parte de la iglesia. Y quizás, hermano y hermana, usted sea parte del problema también. Pero juntos entonces, hermanos, levantemos ¿qué? La iglesia del Señor. Y cosas mayores que estas veremos. Amén, hermanos. Que esa sea una palabra de aliento para cada uno de nosotros. Y ahora sí, hermanos, termino diciendo esto. Levantémonos, iglesia, aquí es el tema. Pongámonos de pie, hermanos, por favor. Contemplemos a Dios, busquemos a Dios, que sea todo a la manera de ¿quién? De Dios y no a nuestra manera. Amén. Padre soberano, te damos gracias en esta hora de la tarde. Y gracias, Padre, porque en esta hora nos permite reflexionar sobre nuestra vida, nuestro carácter, cómo hemos de conducirnos para poder, Señor, adquirir una renovación y transformación en nuestro carácter, para poder verte, Señor, en la vida de mis hijos, en la vida de mi esposo, de mi esposa, en la vida de mis padres. Te ruego, Padre soberano, que atiendas mi carácter, Señor. Que recuerde, Padre Santo, que las crisis solamente evidencian mi carácter, pero que si hago las cosas a tu manera, Señor, soy formado por ti, transformado por ti, Señor. Es el deseo, Señor, en mi corazón, que me transformes, que me renueves, para que también, Señor, como parte de este mismo cuerpo, Señor, que tú me has colocado, pueda ser parte del levantamiento de tu iglesia. Que tu palabra se despierte en mi corazón. Tu buena palabra, Señor, sea un aliento para poder seguir adelante y reafirmarme en mi fe. Padre Santo, te suplico y te ruego que me ayudes a decir que sí cuando se trata de las cosas en tu reino, Señor. Que me atreva a decir que sí, Señor, sin tapujos, Señor, sin mirar las circunstancias. Y Padre, también, que me ayudes a decir que no, que yo aprenda a decir que no cuando son cosas que solamente están estorbando, Señor, que yo acuda a adorarte y a servirte. Que me atreva a decir que no cuando son cosas que no edifican. Y por favor, Señor, que busque primeramente tu reino y tu justicia, porque la promesa, Señor, viene detrás. Me pongo en tus manos, Señor, en esta hora, mi necesidad, en Cristo Jesús. Amén.